día se han visto varios cambios a través del mundo. Uno de ellos, como se puede notar, es en la forma en la que vamos vestidos. Hay un implemento, un accesorio que nosotros ya no tenemos, pero al que estábamos muy acostumbrados anteriormente, el cubrebocas. Pero ¿qué fue lo que provocó que esto saliera? Bien, gracias al COVID-19 hubo varios cambios. Ahorita me encuentro en la Ciudad de México y veremos el testimonio de dos personas. Un personal de salud y alguien relacionado al área educativa. Con ello mostraremos las diferencias que se tiene entre cómo se vivió entre tú y ellos en área educativa. Mi compañero Brian. Brian, por favor. Muchas gracias, Julio. Mi nombre es Brian Ugarte y les voy a presentar un reportaje de cómo se vivió la pandemia dentro de las escuelas, y este es mi reportaje. Fue crucial, puesto que recordemos que la adolescencia es la cuestión de la secundaria, donde no son niños, pero tampoco son adultos, donde está un proceso, donde se está desarrollando tanto físicamente, emocionalmente. Y bueno, a partir de esa parte, lo que fue más impactante para a través de lo del COVID fue la cuestión de lo emocional y lo psicológico, donde aparentemente decía no pasa nada. Sin embargo, recordemos que en esa edad de la adolescencia requieren demasiada socialización. ¿Para qué? Pues para que dejen fluir sus emociones, permiten el control de sus emociones. ¿Y qué pasó? Con esa parte que quedaron demasiadamente distancia aquí de manera presencial, pues lo que encontramos es aumento de esa violencia escolar, donde no permiten ser escuchados de manera lógica para ellos. Para ellos consideran que es un reto el estar haciendo ese tipo de agresiones. Pues sí, fue un cambio drástico, porque realmente la pandemia nos atacó de manera desopresiva, porque pues nosotros en México pues no teníamos preparados esa cuestión de estructura. Bueno, en mi experiencia también rápido, pues no, los chicos no tenían ni conexión a internet, no tenían los dispositivos para poder retomar sus clases presencial, aunado con que la mayoría, que tenemos una encuesta que hizo INEGI en el ciclo escolar 2019-2020 con la medición del impacto del COVID en la educación, que nos arrojó que el 58.9% de los adolescentes de educación secundaria fueron contagiados, por ende, pues no pudieron estar ligados a esas clases virtuales. Entonces, por lo tanto, pues fue ese rezago educativo, considero, por la falta de esos recursos para poder tomar esas clases. Para mi punto de vista, aunque no soy maestra de una asignatura, lo que hoy se llama disciplina, soy orientadora educativa, con algunos de que lo llamamos de manera vulnerables, en el sentido que requerían una atención específica que habíamos detectado por una encuesta de manera actual, y entonces nos arrojó que pues necesitaban ese apoyo. Entonces, lo que hicimos el Departamento de Orientación, realizar de manera actual esas pláticas y en ocasiones en el apoyo de los alumnos de tercer grado para el proceso de Comipems, para desarrollar ese examen único. Es impactante lo que nos acaba de contar, pero ¿cómo es que lo vivió el área de la salud? Hola, buenas. El día de hoy nos encontramos con el licenciado en Enfermería y Obstetricia Iván López, quien combatió en primera fila la pandemia del COVID-19. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo viviste la atención a los pacientes de inicio a fin? Pues la atención de los pacientes, para empezar, nos agarró desprevenido. Era una pandemia que no se conocía, a pesar de que ya habíamos vivido anteriormente una que era el H1N1, en el cual tuve también la oportunidad de participar en la atención de los pacientes. Hubo un mal control por parte del gobierno, así como de la parte social, porque no hubo una educación y no hubo un control adecuado del mismo. Por eso mismo fue una excesiva atención de los pacientes a nivel hospitalario. Tanto así que llegaron a ver videos de unidades hospitalarias donde se veía que los pacientes estaban afilados, ¿no? Lo cual eso fue mentira. Lo que pasaron en ese video, y se puede llevar a un análisis, es de que eran camas que estaban desocupadas, y que los pacientes o los cadáveres que existían ya de COVID sí estaban en el área de patología, pero no eran que estaban afilados. Al final del día, también era responsabilidad del gobierno y de las funerarias. Los crematorios no se daban abasto el poder tratar a estos cuerpos, y por eso se mantenían así en esos estados a esos cuerpos. Fue mentira que los estábamos matando. Hacíamos nuestro trabajo, pero tampoco hacíamos milagros. Llegaban en situaciones ya muy, muy complicadas, donde era irremediable el final del paciente. Entonces, posteriormente a eso, pues se crearon estrategias
para poder mitigar esta parte pandémica donde ya la sociedad se creyó más lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo vivieron en carne propia. Te aseguro hoy por hoy que alguien en la familia falta por que se contagió y faltó por la pandemia, ¿no? Y fue hasta en ese momento que muchos dijeron, no, sí existe. Nunca nos robamos líquido de las rodillas, ese fue un mito también muy ilógico, no lo hacíamos antes cuando no había pandemia, porque ahora que sí había lo teníamos que hacer, ¿no? Entonces, todos esos mitos y leyendas que existieron en la pandemia es algo absurdo. En la actualidad todavía llega a haber casos de COVID-19. En el momento en el que nos dijeron que se había levantado la pandemia, que había terminado, fue grato. Sin embargo, nos dimos cuenta que por parte de familia faltan personas en la mesa. De igual manera, mucho personal de enfermería, mucho personal médico, mucho personal de salud falta. ¿Por qué? Porque de igual manera no nos dotaban del material adecuado para poder combatir a este tipo de pandemia. Entonces fue difícil, no es grato vivirlo y recordarlo. Realmente no tengo palabras para describir cómo se siente esto después, pero afortunadamente tuvimos las medidas y los cuidados para poder seguir aquí. Iván, y cuéntanos cuáles fueron las medidas de prevención que tomaron para proteger a su familia. Pues fíjate que fueron muchas. Hubo personal que tuvimos que comprar desde nuestro equipo de protección. Aún así, yo con mi hermano, que también es enfermero, tuvimos que mudarnos a un departamento cerca del hospital para que no contagiáramos yo a mi esposa, a mi hija y a mi mamá, y mi hermano. Hubo casos de compañeros que se quedaban hasta en sus carros a dormir en el hospital. Hubo casos que se hospedaban. Hubo hoteles, concesionarias de hoteles o cadenas hoteleras que otorgaban hospedaje al personal. Por ejemplo, el Hotel American Inn de Ecatepec, a pesar de que es un hotel grande, les dio oportunidad a muchos de hospedarse ahí por tiempo indefinido, con todos los servicios que contaba el hospedaje o el hotel. El Fiesta Inn de aquí de Ecatepec otorgó hospedaje al personal de salud que no tenía dónde alojarse. Afortunadamente, esa es una de las situaciones que se vieron buenas por parte de las empresas o parte social. Y por ejemplo la otra cara, ¿no? De que había personas afuera que les aventaban cloro a los estudiantes, a personal de salud. De hecho, muchos compañeros por seguridad tenían que salir de civil y no de uniforme clínico de sus casas, porque tenían el riesgo de sufrir un atentado. Exactamente, ¿no? Entonces, imagínate hasta dónde llegó esa parte ignorante. Y te lo puedo decir que aquí en México, cuando en otros países les aplaudían, ¿no? Les daban comida. Les daban despensa fuera de su casa, ¿no? Se iba a trabajar la enfermera y de su unidad habitacional y todos salían a aplaudirle. Y aquí salió uno de blanco y salían todos a echarte cloro. Entonces no era grato, la verdad. Desafortunadamente la parte social mexicana no fue muy sabia en esa situación. Bueno, Iván, y háblanos un poco sobre los mitos que surgieron durante la pandemia para prevenir la enfermedad. Pues mira, desafortunadamente existieron muchísimos mitos y malos tratamientos por gente abusiva y charlatanes. Hubo gente que se tomó cloro para poder mitigar el virus, que desafortunadamente a periodos cortos no se iba a ver el daño que les está causando el cloro. Esto ya es posterior. Y tomaban sustancias que dañaban su organismo, que realmente no estaban reguladas como medicamento o que no estaban sustentadas como un tratamiento eficaz. Si apenas conocíamos el tratamiento que podía ayudar y que no era un tratamiento efectivo, entonces imagínate estas personas que se dedicaban a timar a la sociedad, pues obviamente se veía involucrado que estaban afectando a las personas por su salud, y obviamente esto generaba ganancias a los charlatanes, pero todo fuera mito. Bueno, Iván, pues muchas gracias por tu tiempo y por darnos esta información. Cuando gusten, es un placer trabajar con ustedes.